El día de ayer la periodista Azucena Uresti platicó con la mamá de dos de los jóvenes asesinados allí en Celaya. La señora se llama Fabiola Mateos Chaboya y pues lo que dice debería darle vergüenza al anhelo de la presidencia, pero sabemos que no la conoce. Esto lo compartió Corine, dice: espero que se disculpe y rectifique. Difícil. No por él, sino por las familias y las víctimas. Y para que ya no lo vuelva a hacer. Creo que será complicado que lo haga porque pondrá en evidencia que miente. Pues sí, y no lo va a hacer, obviamente. Esto para él ya es tema pasado. Dice el tuit de Azucena Uresti: Fabiola Mateos, madre de dos de los estudiantes de medicina asesinados en Celaya, informó que los resultados toxicológicos salieron negativos, por lo que le pide al infame Merolico que se rectifique de sus señalamientos donde los criminalizó. Dice muchas cosas la señora en esta entrevista. Dice que cómo es posible que asegurara a López que eran primero adictos y que después esto era porque les faltaba amor. Dice la señora, y tiene razón. ¿Y él cómo sabe si nosotros le dábamos o no amor a nuestros hijos? Eran sus dos únicos hijos. Dice, esto nos destrozó a nosotros como familia, a su papá, a mí, y el presidente criminalizándolos. Es una barbaridad. ¿Pero qué va a decir el anhelo de la presidencia? Nada. El infame Merolico ya dijo, ya abrió la trompa, ya se fue muy contento y va a seguir difamando y va a seguir diciendo estupideces, porque pues no sabe decir otra cosa. Hizo una columna sobre este tema Adela Navarro en el semanario Z, pues que habla de lo mismo, ¿no? De la calumnia de López, la calumnia cuando no mancha tizna, dice el anhelo. Pues sí, efectivamente. El gobierno de la República, que encabeza el más infame de todos los merolicos del mundo y muchos otros en el orden estatal, antes que aceptar una falla en su estrategia por la seguridad o en el combate a los cárteles y al crimen organizado, prefieren revictimizar a los mexicanos agredidos. No aceptan, empezando por el mandatario federal, que el país esté en manos de los cárteles, cuyas cabezas criminales y células delincuenciales gozan de impunidad, al no ser ni señaladas, exhibidas o perseguidas por la Fiscalía General de la República, mucho menos por la Guardia Militar, que ni área de inteligencia llega. Ni hablar de la desmantelada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, donde pues Rosa Isela Rodríguez se convirtió en un florero. Personajes en el mundo criminal como el Mencho, el Mayo, siguen libres e impunes, dirigiendo los violentos cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa respectivamente. No hay autoridad que los esté buscando para llevarlos ante la justicia por tantos homicidios en el país que ha dejado su insana narcoguerra, o por el trasiego de droga, un negocio cada vez más lucrativo en México y en otros países, particularmente en Estados Unidos. Si no fuera porque el gobierno del vecino país emprendió una redituable cruzada contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ya detenido, y contra sus hijos, a quienes señalan exclusivamente del tráfico de fentanilo, vean lo que dice Adela Navarro y estoy de acuerdo. Estos también seguirían en la impunidad, pero como a Estados Unidos les urge en año electoral como el de México producir culpables de la epidemia de fentanilo que mata a cientos de miles de personas en su territorio, entonces el gobierno de López contribuye, solo en ese caso, a la investigación. Ya lo hizo con la aprehensión de Ovidio Guzmán, el ratón, a inicios de este año, pero el resto de las organizaciones permanecen en total impunidad. Esto resaltó en los últimos días a partir de la localización de los cadáveres de 5 jóvenes de Celaya, Guanajuato, en un automóvil abandonado. Los muchachos, todos estudiantes universitarios, fueron torturados y posteriormente asesinados. La tragedia que se suma al destino fatídico de otros jóvenes, como los 5 de Lagos de Moreno, Jalisco, asesinados en agosto de 2023, o los 6 masacrados en Malpaso, Zacatecas, en septiembre de este año, horrorizó a muchos por unos días. ¿Cómo es posible que los jóvenes estén tan vulnerables ante los cárteles y no haya autoridad que los proteja en vida o que haga justicia de su muerte? Para López, el infame Merolico, de acuerdo a sus declaraciones, los jóvenes de Celaya prácticamente se buscaron su destino. Acabo de ver un problema lamentable, dijo, muy quitado de la pena en una de sus mañaneras, con unos jóvenes de Guanajuato hace 2 días de un asesinato que tuvo que ver con consumo de drogas. Orondo complementó: lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro, pasaron a algún lugar de Villagrán a comprar droga y los asesinaron.
Después de prácticamente dictar sentencia de drogadictos a los jóvenes asesinados, el gusano añadió para salvarse: esto es todavía hipotético, todavía no concluye la investigación, pero como suele referir él, la calumnia cuando no mancha tizna, y a los jóvenes de Celaya el mandatario los dejó tiznados. La hipótesis presidencial concluye que los jóvenes compraron droga a alguien que estaba vendiendo en territorio que le pertenecía a otra banda. Increíble. El territorio nacional ya no pertenece a los mexicanos, sino a bandas del narcotráfico y el crimen organizado. Y lo dijo tan orondo el viejo. Los 5 jóvenes revictimizados por el gusano de la presidencia eran estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México. 3 de ellos eran familiares, Jesús Virgilio y Pablo Fabián, hermanos y a su vez primos de Pedro. Los otros 2 jóvenes, José y Brian, eran como los 3 primeros educandos en el área de medicina. No ha habido un señalado de haber dado muerte a los jóvenes, ni siquiera un cártel del cual se sospeche culpabilidad a través de sus criminales miembros. Las autoridades procuradoras de justicia no han informado de los avances de la investigación, pero aún así López se adelantó y prácticamente los hizo vulnerables a la muerte, señalándolos de comprar droga en un lugar equivocado a la banda equivocada. El crimen, que debería indignar no solo porque se trata de jóvenes estudiantes universitarios, termina siendo una más de las muchas ejecuciones múltiples que suceden en este país impune y en manos de los cárteles. Uno más de Celaya, la ciudad que en estadísticas internacionales y nacionales es considerada la más violenta en Guanajuato, el cual, de acuerdo a informes presidenciales, es la entidad con más homicidios dolosos. Pero nada de eso influyó en la mentalidad del anélido de la presidencia, en la vulnerabilidad en la que se vieron los 5 jóvenes, como el hecho de señalarlos de encontrar la muerte cuando fueron a comprar droga a una banda que no era de ese territorio. Fatal, lamentable, por decirlo menos, lo que sucede en este país abandonado por su gobierno, con la lógica de los abrazos no balazos que sigue generando un río de sangre en México. Y sí, es muy pasado de lanza lo que dijo este sujeto asqueroso, muy pasado de lanza. Que le responda ahora a la mamá, que le diga esto. ¿Tendrá pantalones siquiera para rectificar? Claro que no. Por supuesto que no. Como les dije, él ya ladró, ya abrió la trompa, ya criminalizó, ya señaló y ya anda en otra cosa. Que si eso afectó a esta familia, la revictimización, imagínate que digan eso de tus hijos recientemente asesinados. Imagínate qué asco de sujeto es López. Este es el humanista, el del humanismo mexicano. Disfruten a su presidentucho de porquería.